Es que aquí ya empecé, ok. Bueno, entonces yo aquí voy a continuar tejiendo la parte de esta parte. Vamos a hacer entonces el relieve. Vamos a continuar haciendo el relieve. Voy a hacer esto. Estos puntitos van normales. ¿Sí? Son 16 puntos a este lado. Listo. Aquí está el diseño. Entonces yo estoy en esta fila. ¿Dónde estoy haciendo estos puntitos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Muchas gracias por ese tap tap a la pantalla. Gracias. Estamos haciendo la mini bolsa. Hoy continuamos con la parte 4. ¿Sí? Bueno, les cuento que aquí estoy probando una aguja diferente porque quiero saber cómo me va con esta aguja, ¿sí? Quiero saber cómo me va con esta agujita. 1, 2, 3, 4. Me falta un punto aquí. Cambio de color. Entonces voy a hacer 16 relieves. 4 a este lado. 8 a este lado y 4 a este otro lado. Voy a hacer el cambio de color entonces a rojo. Y vamos a hacer los relieves. Son 16 relieves en total en esta fila. Bueno, me estoy acostumbrando poco a poco a esta agujita. Esta es la 1.5. 1.5. Agujita de crochet 1.5. Perdón, no son relieves. Entonces, para hacer los relieves, voy a hacer puntos altos. Y para hacer los puntos altos, yo voy a hacer lazada. Y voy a tomar el punto de la vuelta anterior, ¿sí? Es decir, sobre este aquí, ¿sí? Sobre estas pestañitas que se ven aquí. Vamos a hacer 4 relieves. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos altos. Entonces, para hacer el primer relieve voy a tomar lazada, porque vamos a hacer punto alto en relieve. Tomamos lazada y paso el crochet de arriba hacia abajo, de esta forma, tomando el punto de la vuelta anterior. Y allí trabajamos el punto alto. Otras personas le conocen a este punto como como vareta, ¿sí? O punto palote. Ahí quedó entonces el primer punto alto. Y a este lado entonces me quedan 3 para realizar nuevamente lazada. Tomo el punto de la vuelta anterior, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo tomamos y pasamos la aguja, ¿sí? Y realizamos el punto alto. Voy a estirar un poco. Ese es el segundo punto alto. Y como estos dos vamos a hacer el siguiente, lazada. Pasamos el gancho de arriba hacia abajo. ¿Sí? En el siguiente punto, miren, ahí les estoy mostrando con más acercamiento a la cámara. Y ahí realizamos entonces el punto alto. Bueno, vamos a volverlo a repetir. Este no salió, pero lo volvemos a repetir igual. Lazada. Pasamos el crochet de arriba hacia abajo. Y allí tejemos el relieve, el punto alto. Entonces voy sacando de a 2. 1 y 2. Nuevamente, siguiente punto alto, lazada. Tomamos el crochet y hacemos una lazada al gancho.
Y clavamos entonces en el próximo punto que se me presenta de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo clavamos y realizamos el punto alto. Estiramos un poquito para que quede al mismo nivel de los otros puntos altos y sacamos. Sí, él se va ajustando, no se preocupen que él se va ajustando. Ahora me toca hacer los, a ver, aquí hay 8 puntos altos. Perdón. Aquí tengo el patrón. Son 18 puntos, ¿cierto? Entonces aquí ya llevo 4 puntos altos. Para quienes trabajan en este estilo, digámoslo así, agarrando el crochet como si fuera un cepillo, igual. Lazada, sostengo de esta forma y paso al siguiente punto, de arriba hacia abajo, miren. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10 puntos altos. ¿Sí? 10 puntos altos. Entonces, en cada uno de esos 10 puntos altos, vamos a volver a tejer 10 puntos altos, ¿cierto? Entonces, sacamos, estiramos un poco, pasamos por 2 y luego pasamos por 2, ¿cierto? Entonces, tenemos otro punto alto. Nuevamente, punto alto. En el siguiente punto, tomando solamente esta hebra. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque le estamos haciendo un relieve a la mini bolsa, ¿sí? Mira, es un relieve a la mini bolsa. Chicos, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar ahí, eh, gracias por su apoyo, bienvenidos a este live. Esta es la parte 5 de las transmisiones en vivo de la mini bolsa Navidad Diseño Estrellas y Destellos. ¿Ya? Todas las partes las he venido explicando en clases diferentes. Miren aquí qué pasó. Me quedó el punto muy cortito este. Voy a volverlo a repetir. Lazada, de arriba hacia abajo y formamos el punto alto. Pero porque solamente agarró exacto de arriba hacia abajo y formamos los puntos altos. Y el siguiente punto alto. Ahora nuevamente sobre estos puntos, un solo puntito en cada uno de ellos, pero tomando los puntos de la vuelta anterior. Normalmente nosotros trabajamos encima, pero como necesito lograr un relieve, una textura, para eso debemos picar en el punto de la vuelta anterior, en estos, ¿cierto? No aquí arriba, sino abajo. Entonces, lazada, pasamos al siguiente punto de arriba hacia abajo y allí realizamos un punto alto. Entonces, lazada, pasamos al siguiente punto de arriba hacia abajo y allí trabajamos un punto alto. Y así, hasta completar todos estos puntitos, que son en total 18. Es decir, 10 puntos de la vuelta anterior y 4 puntos a ambos lados. 10 más 4, 14 más 4, 18. Sí, entonces aquí salen 18 puntos altos. En cada puntito de estos que tengo acá, estoy trabajando un solo punto alto para lograr el relieve. Lazada, punto alto. Ahí les estoy explicando con detenimiento dónde es que debemos clavar la aguja. ¿Sí?
clarito se ve para hacer los relieves. ¿Qué diseño es este? Este es una estrella, ¿sí? Acá estoy haciendo una estrella en relieve. Y aquí un destello en relieve. ¿Sí? Entonces, lazada, sostengo, paso el crochet de arriba hacia abajo. En esta posición de arriba hacia abajo ponemos el crochet y allí trabajamos el punto alto. Siguiente punto alto, de arriba hacia abajo. Y trabajamos el punto alto. Me quedan dos puntitos a este lado, miren, este y este. Este y este. Entonces, en esas hebras, en esas pestañas que están en la parte de arriba, ahí, encima del punto, ahí trabajamos un punto alto. Bueno, aquí voy a repetir este punto porque no salió. Ahí está. Paso por 2 y luego paso por 2 y formamos el palote. Y me queda una pestañita, miren, claramente se ve que queda una pestañita. Aquí está. Sobre esa pestaña debo trabajar otro punto alto, ¿sí? ¿De acuerdo? Miren. Ahí debemos trabajar otro punto alto. Hacemos el punto alto. Y me queda entonces un último, 4 puntos altos a este lado, perdón. Porque al comienzo hicimos 4, ¿sí? Aquí al comienzo hicimos 4. 1, 2, 3 y 4. Mírenlos acá. Entonces a este lado también debemos completar otros 4. Porque en total son 18. Serían 10 del centro, 4 de la derecha y 4 de la izquierda para un total de 18 puntos. ¿Sí? Para quienes trabajan agarrando el crochet de esta forma igualito. Hacemos lazada, clavamos la aguja de arriba hacia abajo y formamos el punto alto. Unos le llaman pilar, otros le llaman palote, otros le llaman macizo. Ahí está el primer punto alto, me restan entonces 3 puntos altos más sobre esta hebra, esta y esta. Lazada para hacer el punto alto. Ponemos el crochet de arriba hacia abajo y formamos el punto alto ahí. Entonces saco, estiro un poquito, saco y saco. Nuevamente punto alto en el siguiente punto, en la siguiente pestaña, la siguiente pestañita y formamos el punto alto. Y entonces a este lado me falta solamente un punto. Ahí. Y allí formamos el punto alto. Como usted teja, igualito debe hacerlo, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Y formas. Ok, bueno, aquí voy a hacer cambio de color. ¿Por qué? Porque voy a tejer entonces hacia este lado 12 puntos. Voy a tejer entonces cambio de color, miren, el hilo lo dejo hacia adelante y tomo precisamente el color de base, es decir, el matizado. Mira, este es el color que voy a utilizar. Hace días no me conectaba, discúlpenme chicos, pero he estado muy ocupado, he estado haciendo otros proyectos. Entonces,
no me ha quedado tiempo como de estar más seguido, de estar muy todos los días, porque como les digo, tengo pedidos de bolsas, entonces me toca ir trabajando, ¿sí? Entonces, la verdad, el tiempo para mí es muy reducido. Ahora decidí sacar un espaciecito porque, bueno, me voy viendo más desacosado de los pedidos. Pero repito, estos pedidos, los bolsos, me consumen mucho el tiempo. Entonces, hice los 18 relieves, ¿cierto? 18 relieves. Ahora, en el último relieve simplemente dejo el hilo así. No he cerrado con el mismo color. Voy a tomar el color de base, que en mi caso es el matizado, mira. Y como esta hebra debe quedar hacia este lado, entonces yo procuro que no quede tensionada, tirante, perdón. Yo la dejo que quede larguita. Eso es lo bonito de los relieves, la creatividad con la que se hace, ¿cierto? Todo lo que uno puede hacer con un relieve le da un efecto diferente a las mochilas. La base sí es normal, es tejida normal, pero los relieves le dan ese toque diferente y estos hilos van por supuesto acá. Ok, ya hice entonces el cambio de color. Ahora simplemente tejo 12 puntos, envolviendo por supuesto todos estos hilos. Y aquí entonces conecto con un punto bajo. Hacemos un punto bajo aquí, ¿cierto? Procuro que esto no quede tirante, ya recuerden, esto no debe quedar tirante. Ajá, así. Y tejo 12 puntos bajos, que es la separación. Ahí ya llevo uno. Y voy envolviendo, por supuesto, todos esos hilos. Dos. Van dos, van tres con este. Bueno, déjenme yo cambio de crochet, porque este para mí es más cómodo. Ahí está. A ver, listo. Dos, tres, cuatro. Son 12, ¿sí? 12 de separación. 4, 5, 6. Ok, 6. Van 6. 7. 7, 8, 9, 9, 10. Sí, 10, 11 y 12. Ahora, nuevamente, después de haber hecho los 12 puntos, que me dio 12, 2, 4, 6, 8, 10, 11, me falta uno. 11 y 12. Son 12, ¿cierto? 12 puntos. Ahora cambio de color a verde. Entonces tomo el hilo verde, lo llevo hacia atrás. Y con este vamos a hacer los relieves, ¿cierto? Entonces, para hacer los relieves, yo simplemente, bueno, ya estos hilos los dejo. Solamente voy a ocupar el verde y vamos a hacer 6 relieves.
Voy a hacer 6 relieves, ¿sí? Entonces voy a hacer 6 relieves. 1. Miren, 1. Entonces voy a tomar esto, ¿cierto? Estos hilitos que están acá, estas hebras, estas pestañas, ya llevo 1. Hacemos el siguiente, 2. Hacemos el siguiente, 3. Puntos altos. El siguiente, 4. El siguiente, 5. El siguiente, 6. Y ahí hacemos cambio de color. Entonces cierro con otro color, con el color de base. Cierro con el color de base. Mira, con el color de base. Y hago entonces hasta el otro ya. Ya ahí tendríamos entonces lo que es el diseño, ¿sí? El relieve. Ahí cerré con el nuevo color, miren, con el nuevo color. Y tejo ya punto bajo. Vamos a dar una vuelta de punto bajo. Voy a tejer punto sobre punto. Y voy a dar una vuelta de preparación. Es decir, voy a tejer una vuelta lisa. Entre vuelta de relieve y vuelta de relieve debemos siempre hacer una vuelta de preparación. Todo en punto bajo, ¿sí? Esta vuelta ya es punto bajo. Y voy arrastrando todos los hilos. Aquí procuro que no quede tirante porque los relieves, el hilo que va de un lado a otro no debe quedar tirante, ¿sí? Lo bonito de los relieves es que usted puede hacerlo, puede hacer cualquier diseño, ¿sí? Cualquier figura que usted se proponga hacer, lo puede hacer. Claro que sí. ¿Cómo se logran esos diseños? Haciendo unas cuadrículas, amigos, cuadrículas. Mira, este es el diseño que estoy plasmando, pero este lo estoy haciendo en alto relieve. Este es el diseño, ¿va? Este diseño lo he dejado en la pestaña de comunidad. Roxy, bienvenida, buenas tardes. Este lo he dejado en la pestaña de comunidad, esta gráfica. Sí, cualquier diseño que usted quiera lo puede hacer a crochet, ¿va? Cualquier diseño lo puede hacer en alto relieve. Ojo, un detalle en esta técnica es que quedan unos hilos, estos hilos quedan así, ¿sí? Sería muy mentiroso de mi parte decirte que no van a quedar porque te van a quedar estos hilos. Ya sería como forrar el bolso, forrarlo o pegarle un tejido, hacerle un tejido y coserlo, ¿sí? Para disimular eso. O simplemente dejarlo así, igual eso queda por dentro, pero no queda del todo, mira, a pesar de que queda bonito por fuera, por el otro lado queda así. Sí, queda gruesito, la verdad, queda con textura. Tengo muchos tutoriales en el canal, pueden ver ahí los tutoriales de los relieves que tengo en el canal si quieren, si desean aprender más. Y bueno, yo acá voy a hacer entonces, estoy tejiendo la vuelta lisa, recuerden.
Debo tejer siempre una vuelta lisa entre relieve, entre vuelta de relieve y vuelta de relieve. Cuando digo una vuelta lisa es simplemente tejer punto sobre punto. Muchas gracias, Roxy. Eufrasio Hernández. Me informan por favor si se ve bien ahí la imagen, estoy de pronto un corrido hacia la izquierda. Me dicen por favor, eso es muy importante que me lo estén diciendo para poder enseñarles bien, ¿sí? La idea es que ustedes entiendan lo que se hace, lo que aquí se muestra. Entonces ya me corresponde esta vuelta lisa, ¿listo? Una vuelta lisa. Ok, muchas gracias, Roxy. Esa es la idea, que se vea. Entonces voy a procurar estar a esta hora, ¿sí? Dije temprano que a la 1, pero creo que es muy temprano para muchas personas que están en el trabajo. Entonces voy a procurar estar más o menos a esta hora, tipo 5:30, 6 de la tarde en adelante. Vamos a estar más o menos a esta hora para las clases. La primera parte de esta base la encuentran en mi canal, Tejiendo con Andrés Rodas. Ahí está la explicación del fondo, listo. Y cómo empecé a subir. Como pueden darse cuenta, es un proyecto pequeño. Es un proyecto pequeño. Hola, estoy en Pereira, Roxy. Vivo en Pereira, Colombia. Gracias por preguntar, Roxy. Gracias también a Eva por pasar. Bienvenida, Eva. Muy buenas tardes, Eva. Entonces ustedes se van a dar cuenta, ustedes van a decir, bueno, cuando yo llego a esta parte donde tejo, precisamente van a tejer sobre los relieves, ¿sí? Eso es muy importante que lo tenga en cuenta, porque muchas veces nos confundimos y decimos, ¿será que tejo atrás? No, ¿cierto? Entonces la idea es ir tejiendo por, si tejo por acá, no, no es por ahí. Bueno, entonces voy a seguir tejiendo entonces por encima del relieve. Claro, porque podríamos disimular también esto, ¿cierto? La idea es disimular estos hilos. Bueno, ya di esta vuelta, la anterior también la dejé así, pero para un próximo proyecto podríamos tejer a lo mejor, sí, puede ser una opción también. Dije que no, pero puede ser una opción tejer por acá, sí, para que queden los relieves. Pero bueno, sería en un próximo proyecto. Ya hay que seguirlo por aquí. Sí, miren, por encima de los puntos en rojo. Eso sí, procure que esto no se enganche así. Con el dedito lo llevamos hacia atrás y vamos tejiendo sobre los relieves, pero por pestaña trasera. Cuando digo pestaña trasera, hago referencia a tejer en estos hilitos. ¿Sí? Ahí, en esa pestaña, ahí. ¿Sí? Tomando solamente la pestaña trasera. En toda la técnica trabajamos así, pestaña trasera, para que lo tengas en cuenta. Aquí no tomamos la cadena completa, no, solo pestaña trasera. Así. Clavando la agujita solamente por esta pestaña, del punto de la cadena. Ah, ok, así también podemos, bueno, em, podemos hacerlo también así, exacto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Estos hilos están muy largos, muy largos, muy largos. Yo podría ocultarlos. Exactamente, mira.
Voy a hacer lo siguiente, voy a soltar esta vuelta. He descubierto que podemos esconder estos hilos y así lo voy a hacer. No se me preocupen, igual todo queda guardado. No se me desesperen. Esto es de mucha paciencia, por supuesto. Por supuesto. Claramente son muchos puntos, pero es lo mejor para evitar esos hilos horizontales. ¿Sí? Entonces ya les voy a indicar qué podemos hacer para ir perdiendo esos hilos horizontales. Cuando digo hilos horizontales, hablo de esto, ¿sí? Ocultarlo, taparlo, taparlo. Yo sé que muchos saben hacer estos puntos, ya saben tejer relieves y todo, pero hay quienes de pronto no tienen ninguna noción del tejido. Exacto. Antes sería desde aquí, desde el fondo, sí. Desde más acá. Nos corremos un par de puntos más. Roxy, como te decía, estoy en Pereira, Colombia, y aquí en este momento manejamos las 6:30 de la tarde. En Colombia son las 6:30 de la tarde, ¿va? Creo que tú estás en México, si no estoy mal. Listo, aquí voy, ya acomodé un poquito los hilos. Entonces yo voy a aprovechar tendría que venirme hasta acá, sí. Exacto. Esos hilos que quedaron alargados, los voy a ir tapando. Solamente esta vueltica, solamente esta vuelta. Exacto. Está. Esto. Exacto. Entonces, aquí es donde yo les voy a decir cómo podemos ir tapando esos hilos. Solté vuelta y media, si no estoy mal. Vuelta y media, ¿cierto? Solté vuelta y media. Bueno, ¿con qué hilo estoy trabajando? Estoy trabajando con un hilo 100% acrílico. Es un hilo bastante delgado para una aguja de 1.3, de 1.5, perdón, 1.5 o 1.3, 1.5. Mira, por ejemplo, esta es 1.5. ¿Sí? Es un hilo bastante fino, delgado. Y es un hilo 100% acrílico, ¿sí? ¿Qué marca es? Esto es Miratex. Esto es crochet Miratex colombiano. ¿Va? Esto es un crochet Miratex colombiano. Lo pueden pedir por plataformas de comercio, Amazon, Shein, quizás Temu, no sé. Sé que en Amazon lo pueden encontrar. En Mercado Libre también. De todas formas, busquen, pueden buscar. Ok, aquí es donde voy a solucionar. Miren, entonces, ¿cómo vamos a solucionar? Voy tejiendo. Ok, cuando lleguemos a la parte del relieve, este puntito también lo tejemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, como atrás hay una hebra, estos hilos que están como flotando, los voy a tomar también, ¿sí? Es decir, los levanto y voy tejiendo y voy envolviendo los hilos que flotan y los hilos de alma, ¿ya? Voy a ir escondiendo esos hilos. Aprovecho que estoy justo en una vuelta recta, miren, entonces ellos van quedando tapaditos. Quizás que de pronto esté aquí y aquí, pero no pasa nada, no hay ningún problema. Esa es la solución. ¿Ves? Cogemos los hilos que flotan y los hilos alma y los vamos tapando.
y ellos van quedando tapaditos. Es la solución que le di, que le encontré, pero pues si usted tiene otra solución también aplíquela claramente, usted puede aplicarlo. ¿Qué otra solución pueden darle? Por ejemplo, tejer piezas, unos rectángulos y tapar, coser. ¿Sí? Coser. Puede ser también que lo puedan aplicar si así lo desean. Pero este método es más sencillo, ¿sí? Simplemente los hilos que flotan, que están en la vuelta anterior, y estos hilos alma. Y los voy tomando juntos para ir escondiendo. ¿Sí ven? Así. Y vamos envolviendo y vamos tapando todos esos hilos que se ven ahí. Mire, así. Mira, ¿ves? Y queda lindo. Igual queda lindo. Y van quedando tapaditos. Mira. Aquí ya se... ¿Sí ven lo que les decía? Mira, se ven los hilos tapaditos. Queda claro lo del relieve. Queda lo del relieve esto. Pero quedan los hilos tapados. Bueno, esto estoy trabajando. Este lo estoy trabajando con un matizado. Es una mezcla de colores. Dos colores. Crema y coral. Color crema y color coral. Usted simplemente cuando va al almacén, si lo va a comprar, usted dice, necesito hilo matizado, por favor, me mezclas una hebra de un color y otra hebra de otro color. Y así logras el matizado, ¿sí? Entonces llegamos aquí, miren. Llegamos aquí. Entonces como ya tapamos, sigo tejiendo. Sí, ya tapamos, miren. Claro, se disimula mejor, se ve más limpio, no quedan esos hilos flotando de esa forma. Esa puede ser otra alternativa, otra solución, pero ya usted elige lo que más le convenga, ¿sí? Lo que más le gusta. Aquí, por ejemplo, este hilo, este puntito, voy a tratar de cogerlo exacto aquí, tan, y cojo los hilos flotantes. Ahí. Yo creo que yo debería coger bien ese punto porque no me suena cómo queda ahí. Va a tocar así. Ajá. Sí, así. Y sigo tejiendo normal. Ya esta es la parte de separación entre diseño y diseño. Ahí sí ya no hay hilos flotantes en este lado, no. Solamente los hilos alma. Solamente los hilos alma. Entonces nos acercamos nuevamente a otro relieve que está en verde. Por supuesto, vamos ajustando, vamos acomodando nuestro tejido que quede limpio, nítido. Mira qué lindo va quedando. Justo para la temporada. Un mini bolso para la temporada navideña. Llegamos nuevamente a los relieves, amigos, miren. Entonces, los hilos flotantes, cuando yo le digo hilos flotantes, hago referencia a esto, miren, a estos hilos que están acá. Estos hay que taparlos. Entonces, vamos a aplicar el mismo método que como hicimos en este. Entonces, el método es el siguiente. Agarramos los hilos flotante y los hilos alma y los vamos tejiendo todos al tiempo, como si fueran todos alma, ¿ya? Y vamos envolviendo. Ojo, procuremos que esto quede bajito, la puntada debe quedar bajita. ¿Ya? Entonces vamos agarrando todos los hilos y simplemente se van camuflando dentro del tejido, ¿sí ven? Esa es la técnica, quizás es un método para solucionar ese detalle.
Miren, agarramos todos los hilos flotantes y los hilos que vienen del alma, hilo alma estos. Estos son los que estamos arrastrando y estos son los que ya vienen de la vuelta anterior, que quedan ahí, porque como hicimos relieve, ellos quedan libres. El relieve solamente se hace con el color, no con el fondo como tal, sino con el color. A ver. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Orksan Zuley. Bienvenido, Manov. Muy buenas noches. Gracias por pasar a este directo, por acompañarme. Bienvenido. Estamos tejiendo una mini bolsa a crochet en hilo acrílico y en una base matizada. ¿Ya? A ver, ¿sí ven? Simplemente ya lo otro es más sencillo porque ya están agarraditos. Entonces es más fácil de ir agarrando. Chicos, muchas gracias por su apoyo. Recuerden dejarme una manito arriba, dejar su comentario. Si tienen alguna inquietud con este proyecto, me lo dejan saber. Por favor, me dejan su manito arriba también. Si pueden compartir este live o esta transmisión en vivo con sus conocidos, por favor, también pueden hacerlo, claro. O para alguien que de pronto se quiere animar a tejer, ¿sí? Crear estas hermosas piezas artesanales. Ok, aquí yo voy acomodando porque siento que se me va cerrando, entonces yo acomodo. Hola, Consuelo Muñoz Gómez, buenas noches o buenas tardes, según... Sí, buenas tardes, 6:41 de la tarde. Gracias por pasar, Consuelo Martínez. Muñoz, perdón, Consuelo Muñoz Gómez. Listo, ahí está. Cojo este último puntito y tejemos. Y vamos tejiendo. Hola, buenas noches, Consuelo, ¿qué tal? Gracias por pasar a verme. Ya ven, entonces se van tapando todos esos hilos. Quizá los de abajo no lo hice porque no era mucho, pero cuando son estos hilos alargados sí hay que hacerlo, ¿sí? Hay que taparlos. Entonces, con ese método podemos ir tapando esos hilos que quedan flotando. Consuelo, estoy haciendo una mini bolsa de temporada navideña, ¿sí? Este es mi proyecto navideño. Estamos haciendo una mini bolsa matizada con diseño de estrellas y destellos Navidad. Ay, qué lindo va quedando. Sí, ya con eso se acomoda el tejido y queda bien. Aquí ya estoy tejiendo entonces los puntos normales. Muchas gracias por sus manitos arriba. Estoy en Colombia, Consuelo. Estoy dentro de Colombia.
Aquí se ve un poquito el verde, entonces yo lo voy a ajustar un poquito. Ahí ya. Otro tip que les puede funcionar es el tema de las paredes. Cuando ya ustedes estén tejiendo, pueden hacer esto, ¿sí? Para que las paredes queden planitas, se vayan aplanando y se vayan acomodando. Listo, y creo que se enfocó más la cámara. Nuevamente nos vamos acercando al próximo relieve, miren, al próximo diseño, ¿sí? Entonces hay unas hebras flotantes en la parte de atrás del tejido o en la parte del revés, ¿sí? Mírenlas aquí. Ahí clarito se ven. Esas hebras debemos taparlas. Entonces para ello vamos a levantarlas un poco y las voy a ir tejiendo junto a los hilos alma. Miren, por ejemplo, este es el último punto antes del relieve. Entonces aquí, mira, simplemente levanto y envuelvo todos esos hilos. ¿Sí? Envuelvo. Y así me voy a ir yendo, mira. Tejo y envuelvo todos los hilos para disimular esos hilos o esconderlos y que no queden flotando más. Y voy tapándolos. Nuevamente agarro, tejo sobre todos los hilos, clavo la aguja y envuelvo todos los hilos. Todo lo estamos tejiendo a medio punto, ¿sí? Medio punto bajo. A medio punto, perdón, medio punto. O punto bajo. Punto bajo o medio punto, ya como usted lo conozca. En algunas partes le dicen medio punto, pero aquí en Colombia le decimos punto bajo. Punto bajo. No sé cómo le llaman en sus países. A lo mejor también punto bajo, medio punto. Y agarro acá, entonces ya. Ahora sí, seguimos tejiendo. Y me queda el último relieve. Ya me voy acercando entonces al último relieve, a este, donde debemos hacer el mismo proceso. Ok, lo que les decía, miren, un tip que a usted le puede servir, va a aplanar su tejido, las paredes sobre todo, para que quede bonito, mira, ya. Hay que tratar con cariño el tejido, hay que tratarlo con cariño. Si queremos un buen resultado, hay que tratarlo con cariño, ¿sí? Aquí sí debemos ser delicados con el tejido. Ya. Bueno, entonces voy arrastrando igual. Me mantengo. Y ya nuevamente otro relieve por delante, mírelo, aquí está, en verde. Entonces debemos levantar, debemos
ocultar, perdón, los hilos flotantes que están en la parte de atrás. Vuelvo y volteo para que usted sepa a qué me refiero con hilos flotantes. Mire, esto. Estos hilos yo los debo tapar, ¿sí? Los debo tapar. Para ello simplemente los voy a levantar un poquito con mi dedo junto a los hilos alma, mira, así. Y a ver, aquí me falta un puntito, lo tejo antes del relieve. Ok, entonces levanto, mire, con mi dedo corazón levanto y lo voy tejiendo junto a los hilos alma. ¿Sí? Ahí está el primero. Y así voy a ir tapando todos esos hilos, ¿cierto? Miren, ellos van quedando tapaditos. Bajito, mira, bajito se teje. Y vamos tapando. Hola Isa, ¿cómo estás? Qué pena, no te había visto. ¿Estás por ahí, Isa? Bienvenida, Isa. Buenas noches. No me fijé en tu comentario, es que tengo el teléfono muy pegado al cuerpo, entonces quizás se me pasó. Quizás no, se me pasó de hecho, se me pasó tu comentario. Qué pena, Isabel. Si estás por ahí, bienvenida. Estoy haciendo... Ah, me estás preguntando que de dónde soy. Soy de Colombia. Vivo en una ciudad que se llama Pereira, sí, eje cafetero. Si estás por ahí, gracias Isa por acompañarme. Qué pena contigo. Ahí me disculpas pues si de pronto te fuiste, no te vi. Bendiciones, gracias por haber pasado. Ahí seguimos. Ya ven, yo simplemente levanto. Ya lo otro es más fácil, mire, porque ya van quedando los hilos tapaditos. Sobre todo los largos, no tanto estos, los primeros no los tapé, pero esos que sí son largos, como estos, sí los estoy tapando. Mira, ves, quedan disimuladitos. Hola, Salet, bienvenida. Salet K7Q, desde Colombia, desde la ciudad de Pereira te saludo. Bienvenida, Salet. Voy a hacer directos, entonces este horario como que les gusta, ¿cierto? Hacer lives a esta hora de muchos proyectos que tenemos pendientes, bolsas grandes, mini bolsas como esta, también, fajones, amigurumis también estamos haciendo, si son amantes también a los amigurumis. Aquí estaba buscando, estaba mirando, era la pantalla. Ok. Aquí estoy tapando los hilos alma y los hilos flotantes. Salet, qué bien que estés en Cali. Cali está como a 8 horas, 6 horas de Pereira. Estás teniendo un pesebre súper, Salet, me gusta. Yo sí no tengo tiempo ahorita de tejer pesebre porque como estoy sacando pedido de bolsas, no tuve tiempo para hacer otra cosa aparte de este proyecto para Navidad. Entonces, les quedo debiendo el proyecto, un proyecto más para después. Bueno, todo a su tiempo, como dicen por ahí. No me voy a desesperar tampoco porque del desespero solamente queda el cansancio, como dicen por ahí. Ya la gente me entenderá. Tengo pendiente otros tutoriales del bebé que me faltan. Pero también necesitaba hacer directos porque
Ya llevaba mucho tiempo sin conectarme por este medio a hacer lives. Bueno, aquí le dicen transmisiones en vivo. Muchas gracias por esos corazoncitos, gracias. Recuerden dejarme su manito arriba, los que están por ahí, los que han pasado. Déjenme una manito, por favor, regálenme esa manito. Entonces aquí ya, miren, ¿cierto? Ya tapamos, mira, les quería mostrar. Tapamos los hilos flotantes de esta parte, los que son alargados. Aquí entonces voy a seguir haciendo lo que son relieves. Entonces me voy acercando a la estrellita, a la estrellita. Hay quienes hacen esto, ¿sí? Enroscan esto y van para que les quede más fácil. Porque como son varias hebras de alma, son varias hebras de alma. Salet, Faridenas Sertapia, Faride. Faride, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás, Faride? Faride Nasser Tapia. Faride. Bueno, ahí dice en realidad Faride, pero no sé cómo decirle. ¿Cómo está Tapia? Bienvenida, Tapia. Entonces, miren, aquí voy a hacer relieve. Ya les muestro. Tengo que parar 4 puntos antes del primer relieve de esta figurita. Debo parar 4 puntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tejer 10 puntos más 4 serían 18. Entonces, 4 puntos antes, aquí debo parar. Entonces, debo tejer nomás 2 puntos. Y vamos a empezar a hacer los relieves. Ahí. Ahí, entonces cambio de color. Hago cambio de color, cierro con rojo. Cerramos con rojo. Y voy a tejer puntos altos, pero en relieve. Entonces, para hacer los puntos altos en relieve, voy a tomar una lazada con el crochet y pico en el punto de la vuelta anterior, clavando la aguja de esta forma, de arriba hacia abajo. Y ahí vamos a empezar a hacer el primer punto alto. Ahí hacemos el primer punto alto. Nuevamente hacemos otro punto alto, clavando en la siguiente pestaña. Clavando en la siguiente pestaña, ahí realizo el siguiente relieve. Y hacemos el punto alto, ¿sí? Gracias, Faride, a usted por acompañarme también. Gracias. Mira, les estoy mostrando otra vez punto alto. Y paso a la siguiente pestaña. ¿Ves? Así. Y ahí tejemos el punto alto en relieve. Punto alto en relieve. Van 3. Y pasamos a hacer el cuarto punto alto en relieve, ¿cierto? Entonces aquí hacemos de arriba hacia abajo. Formamos el punto alto en relieve. Van 4 puntos altos en relieve.
Y ahora, como tengo 10 puntos altos aquí, en cada uno de esos puntos voy a trabajar nuevamente un punto alto en relieve. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo se trabaja? Bueno, se hace de la siguiente manera. Igualito que como hicimos aquí en los 4 primeros puntos, pero esta vez vamos a tomar los hebras rojas, ¿cierto? Porque son las que están ahí visibles. Esas son las que vamos a tomar. Entonces hacemos en cada uno de estos 10 puntos, pues un punto alto en relieve. Entonces miren, fíjense muy bien. Pasamos al siguiente punto, que es el primer rojo de ahí, y allí trabajamos un punto alto. Punto alto. Nuevamente, punto alto en el siguiente punto. Punto alto en relieve, tomando la pestaña, el siguiente punto o la siguiente pestaña. Acá hay 10, aquí hay 10 pestañas y cada pestaña es un punto alto. Ahí estoy por el siguiente punto y hacemos el punto alto. Ojo, si ustedes quieren pueden sostener estos hilos o si no, simplemente los dejan ahí porque solamente estamos trabajando con el rojo. Siguiente punto alto en relieve. De arriba hacia abajo clavamos y allí hacemos el punto alto. Entonces vuelvo y le repito, en total son 18 puntos altos. ¿Por qué son 18 puntos altos? Porque son 10 puntos de esta parte, 4 a este lado y 4 a este otro lado, perdón, aquí. 4 más 10, 14, más 4, 18. Entonces en total tejemos 18 relieves. ¿Sí? 18 relieves. Entonces siguiente punto, de arriba hacia abajo clavamos y formamos el punto alto. Y así voy a ir ya trabajando en cada uno de los puntos. Hasta completar un total de 18. 18 puntos altos. Mucho gusto, Faride. Mi nombre es Andrés y soy de Colombia. Bienvenida, Faride. Faride y soy de Chile. Sí, entonces aquí vamos trabajando en cada hebrita un punto alto. Mejor dicho, para que usted se guíe, debe ir trabajando sobre cada punto alto. ¿Sí? Ese es un detalle que de pronto ustedes dicen, pero ¿dónde trabajo? Cada punto alto trae una hebrita en la parte superior. Mira, aquí sería un punto. ¿Sí? Así en cada uno de los puntos van a hacer lo mismo. Aquí hay otro punto alto, significa que arriba hay otra hebra. Entonces sería otro punto acá. Encima de este punto alto, arriba, en la parte superior, hay otra hebra. Y así, cuarto punto, hebra superior, ahí también debo trabajar un punto alto. Debe tener en cuenta siempre que cada punto es una hebra, ¿sí? Y en cada hebra se trabaja otro punto alto en la parte superior para lograr esos relieves. ¿Ves? Y así. Aquí hay otro punto. Y de igual forma trabajamos punto alto. Aquí me queda un punto alto igual, de arriba hacia abajo clavamos y allí formamos el punto alto. Entonces, a este lado, entonces, en este lado vamos a trabajar 4 puntos, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4, porque son 4 más 10, 14, más 4 de esta parte, un total de 18. Ahí los tenemos entonces.
Siguiente punto, clavando de la misma manera, de arriba hacia abajo. Alcira Castiblanco, en este momento estoy en Pereira, no sé dónde te encuentres tú. Si estás dentro de Pereira, quizás sí. Digo quizás porque a veces uno se compromete a dar una clase y no llegan, ¿sí? Entonces, si estás dentro de Pereira, en Colombia, sí. Podemos dictar clases presenciales. Pasamos al siguiente punto, de arriba hacia abajo, y formamos el punto alto. Y pasamos a este punto, al siguiente, y nuevamente de arriba hacia abajo, vamos a formar un punto alto. Me falta uno, ¿cierto? Uno. Ahí está, mira. De arriba hacia abajo, igual. Punto alto. Y allí entonces es donde vamos a hacer cambio de color, ¿sí? Cambio de color. Ya hice los 18 puntos, 4 al comienzo, 10 en el centro y 4 al final. Un total de 18 puntos altos en relieve. Entonces este punto lo dejo sin terminar y necesito hacer cambio de color. Entonces tomo el color base y cierro ese puntito con el color base. Ahí está. Procuro que esta hebra no quede tirante, entonces dejo que quede un poquito así, estiradita. Y seguimos tejiendo, entonces ahora sí me voy a traer todos estos hilos para irlos envolviendo. Entonces aquí me corresponde tejer un punto. Lo tejo y voy envolviendo. Voy envolviendo. Voy a hacer que esto no quede tan tirante, exacto. Y voy tejiendo punto sobre punto. Hasta el próximo relieve. Entonces van 3, son 12. 4, 5. No se me preocupen que esto después lo perdemos. En la siguiente vuelta vamos a taparlos con el mismo método que hicimos aquí, que hicimos aquí y que hicimos acá. El mismo método para ir perdiendo los hilos flotantes. Ok, aquí entonces me corresponde cambio de color. ¿Sí? Cambio de color. Ah, no, perdón. Son 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 puntitos. 9, 10. 11 puntitos. Créeme que si estuviera en Bogotá de una, pero no estoy en Bogotá, señora Alcira Castiblanco, discúlpame. 3, 6, 9, 10, 11 y 12. Cierto, amigos, entonces hice los 12 puntos de separación. Ahora cambio de color a verde. Cierro con verde. Y hago relieves. ¿Cuántos relieves voy a hacer? Voy a tejer un total de 6 relieves. Entonces aquí, mira, aquí empiezo. O me guío de los que están aquí abajo, que son 6. Entonces igual 6 acá arribita. ¿Sí? O sea, debe quedar así. 6 enmarcados. Ahí están los 6 puntitos. Y esos 6 puntitos los trabajo en relieve. Tomando estas hebritas. ¿Sí? O el punto de la vuelta anterior. Vuelvo y repito. Tejí 12 puntos de separación. Ahora hice cambio de color a verde. Lazada para hacer los puntos altos. Entonces voy trabajando 6 puntos altos, clavando la aguja de arriba hacia abajo. Y allí trabajamos el primer punto alto. Miren el primero, luego el segundo.
lazada el tercero, el tercero, el cuarto, ya ven 4, me quedan entonces 2 puntitos, mírenlos aquí, para terminar los relieves. 4, miren, 5, ¿ves qué lindo va quedando? Mira, qué hermosura, mira. Están quedando las figuritas. Cualquier diseño usted puede hacerlo, repito, cualquier diseño. Usted puede trabajarlo en alto relieve. Y el sexto. Ahí está. Entonces, ese último punto no lo termino con el mismo color, tomo el color base. ¿Cuál es el color base? El matizado, ¿cierto? Y entonces ese puntito lo cerramos con ese color base o el matizado. Así ves. Ahí quedó listo para tejerlo. Y voy a tejer entonces los puntos hacia el próximo relieve. Sí, ya sabemos entonces. Trata de estirar un poquito para que no quede tirante. Y seguimos trabajando punto sobre punto. Hasta la próxima figura. Hasta el próximo relieve que se me presenta hasta este. Discúlpenme si de pronto también repito mucho, pero me parece que así funciona mejor, ¿sí? Así me hago entender, repitiendo. Porque no todos captamos la misma información rápido. Entonces, por eso repito muchas veces, espero no les incomode el método en que yo explico, ¿sí? La forma en que yo explico. ¿Sí? Entonces aquí voy mirando, que no se me vean de pronto tantos hilos por ahí. Otra cosita es que voy a ir acomodando un poquito estos hilos. Ya sabemos qué voy a hacer. Voy a aplanar un poquito las paredes. Para eso es importante trabajarlo en una mesa, ¿sí? Sobre una tabla también o una mesa que usted tenga ahí. Pero es importante trabajar estos proyectos sobre una mesa porque puedes ir aplanando el tejido y le puedes ir dando un mejor acabado, se puede decir. Intenté tejer con esa, pero no el mango, ¿sí? Bueno, entonces aquí sigo tejiendo. Chicos, recuerden dejarme una manito arriba en la transmisión en vivo. Listo, vamos en 13. Entonces ya sabemos que esta parte es lisa, ya la separación entre relieve y relieve es liso. Y aquí es donde vamos a hacer nuevamente relieve. ¿Sí? 4 puntos antes del relieve, repito, 4 puntos antes del relieve vamos a parar y hacer cambio de color.
Bueno, entonces vamos mirando cuatro puntos antes. 1, 2, 3, 4. Ya están celebrando la Navidad. Por eso el ruido de fondo va. Discúlpenme por el ruido de fondo. Ya por aquí somos muy... Celebran mucho la Navidad con anticipación. Ahí hacemos cambio de color, mire. Voy a hacer los 18 relieves. 1, 2, 3, 4, 10 a este lado y 4 a este otro lado. Un total de 18 relieves. ¿Sí? Para hacer la figura. Lo que es los bracitos de la estrella. Serían los bracitos el bracito de la estrella. 1, de arriba hacia abajo. 2, 3. Ahí voy por el cuarto relieve, cuarto. El quinto relieve. Y ya sabemos entonces cómo vamos a ir trabajando. La cuadrícula, ya vuelvo y repito, la dejé en la pestaña de comunidad. ¿Sí? La pestaña donde uno hace publicaciones escritas, ahí está la cuadrícula. Por si alguien la quiere copiar, tomar captura de pantalla y ahí está. Recuerden dejarme una manito ahí arribita si quieren, una forma de apoyar. La manito arriba. Si aún no estás suscrito al canal, también te invito a que te suscribas, que compartas, déjame un like arriba, manito arriba. Y si quieres un pedido de mochila, también me puedes contactar por las redes sociales. Van 6, 7, van 8, 3, 6, 7, 8, 9. Te llamo la mitad de los relieves, 9, 10, 10 relieves, 10 y me faltan 8, ¿cierto? Entonces serían 11 relieves, 12 relieves, 13 relieves, 14. Entonces, ¿cuántos me faltan? 4, ¿cierto? 4 para completar los 18. Aquí llevo el 14º relieve y me faltan 4 para 18. Mira qué lindo va quedando. ¿Sí ven? El tejido como que sobresale. Ese es el efecto que quería lograr, que el diseño sobresaliera. Y 4 puntos a este lado para 18, completar los 18. ¿Ves? Uno. Aquí hacemos otro. Van 2, 3. Y el último relieve de este diseño, ¿sí? De esta parte, de esta estrellita. Ok, ahí hacemos cambio de color, ¿sí? Ya, ahí hacemos cambio de color.
Entonces tomo el color. Aquí está. Míralo, este. Entonces este simplemente lo llevo de aquí, lo llevo hacia acá y hacemos el cambio de color. Cambio de color. Y ahora estos hilitos, pues por supuesto debo arrastrarlos, entonces los paso hacia acá. ¿Ves? Lo paso hacia acá, pero voy a irlo ocultando con puntos bajos. ¿Sí? Ahí está. Trato de apretar bien este punto para que no se me levante demasiado. Bueno. Ya ves, así, que no quede tirante. La idea es que no quede tirante el tejido, porque si queda tirante el tejido se te va a echar hacia adentro, va a quedar así. Entonces la idea es que esto no quede tirante. Estos hilitos deben quedar lo suficientemente sueltos, pero sin exagerar. Bueno, la idea es que queden sueltos. Igual en la siguiente vuelta vamos a taparlos con el método de punto bajo, levantando el punto, los hilos flotantes y el hilo alma. Bueno, este serían 12 puntos, llevo 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y uno más para 12, ¿cierto, amigos? Entonces, cuando hemos tejido los 12 puntos que hay entre este diseño y esta parte, son 12. Bueno, en esta vuelta son 12. Ahí hacemos cambio de color, porque va a tejer 6 punticos verdes en relieve aquí. Entonces, cambio de color. O este punto más bien lo cerramos con el verde. Lo termino con verde. Ahí está listo para trabajar con él. Y ahora simplemente trabajo los 6 relieves. Lazada. Me voy al punto de la vuelta anterior. Y trabajo el punto alto. Luego el segundo punto alto, de arriba hacia abajo, hacemos punto alto. 2 puntos altos en relieve. Nuevamente lazada. Y en la siguiente pestañita trabajamos punto alto de arriba hacia abajo. 3, 4, 5, miren 5. Y el último punto alto en alto relieve, o punto alto relieve, perdón, así. ¿Ves? Ahí hacemos el sexto punto alto en relieve. Y allí es donde nuevamente cambio de color. Cierro con el color de base, que en mi caso es este matizado. Termino ese punto con el matizado. Y lo tengo listo para trabajar con él. ¿Sí? Ahora voy a ir envolviendo todos estos hilos. Y ya terminamos entonces esta vuelta de relieve. Ahora simplemente voy tejiendo punto sobre punto. ¿Ves? Mira. Ok, no debe quedar tirante, recuerden. Así. Seguimos tejiendo con el color base, que en mi caso es el matizado. Y voy arrastrando
estos hilos los voy manteniendo dentro del tejido. Ahora simplemente voy a dar una vuelta con este color, una vuelta de punto bajo sobre punto bajo, ¿sí? Voy a dar una vuelta de preparación, que es una vuelta lisa con este. Y voy a aprovechar para ir perdiendo nuevamente los hilos flotantes. Vamos a ir escondiendo los hilos flotantes. Bueno, aquí voy aplanando que son las paredes, que quede bonito. Saben que me retrasé aquí porque hice una corrección, ¿cierto? Se dieron cuenta que hice una corrección, entonces tuve que soltar vuelta y media y eso me atrasó. Solté vuelta y media y eso en parte me atrasó. Bueno, aquí entonces voy llegando prácticamente al relieve, donde vamos a hacer, vamos a perder los hilos flotantes. Bueno, entonces, aquí hay unos hilos, miren, no los hilos almas, bueno, se sabe que hay unos hilos alma, pero aquí hay unos hilos flotantes del relieve de la vuelta anterior. Esos relieves esos hilos los debemos tapar en esta vuelta, en la vuelta lisa. Para ello yo debo levantar. Mira, con mi dedo corazón yo simplemente levanto el hilo, los hilos flotantes estos. Se sabe claramente que estos se deben ocultar, pero estos también. Entonces yo simplemente con el dedo pulgar levanto o sostengo ahí, pongo el crochet en el punto y voy envolviendo, ¿sí? Voy envolviendo esos hilos para que no queden visibles. Entonces voy tapando lo que es los hilos flotantes, perdón, y los hilos alma. Y voy tapando todos esos hilos para que no me queden esos hilos colgando en la parte de atrás. Simplemente yo voy tapando todos los hilos, repito, todos los hilos. Los voy tapando, ¿va? Seis. Ok. Bueno, chicos, yo me voy a ir despidiendo. Sé que pronto les quede bien entonces la clase prácticamente. Bueno, de todas formas, de algo me sirvió haber hecho esto porque descubrí una forma de esconder, ¿sí? De esconder esos hilos que quedan así flotando. Entonces, de algo me sirvió soltar. Entonces, cuídense mucho, bendiciones. Mañana, si Dios me lo permite, a esta misma hora, tipo 5:30, 6 de la tarde,
veo que gusta mucho la conexión a esta hora, entonces voy a conectarme a esta misma hora, más o menos 5:30, 6 de la tarde, para seguir avanzando en este proyecto, ¿va? Todos los avances los he hecho aquí en live. Entonces esta es la parte 5, cuídense mucho, bendiciones, tengan un excelente descanso, gracias por su apoyo, nos vemos mañana sin falta y gracias. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, que compartas, déjame una manito arriba y bendiciones. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Muchas gracias.